Para tener este estudio completo y gratis sigue las instrucciones al final del video. María en el ministerio y muerte de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre, situación especial de la que no goza ningún otro miembro de la comunidad. Un pasaje del Evangelio de Lucas describe cómo una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Jesús respondió: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Según José María Cabodevilla, Jesús no significó con esas palabras que haya otros seres más dichosos que su madre, pero, en lugar de poner particular relieve en la virginidad de María, en su concepción inmaculada o en su maternidad divina, expresó que la bienaventuranza principal de María consiste, no solo en haberlo concebido y criado a él, sino en haber escuchado y puesto en práctica su palabra, en haber creído en él, tal como lo exclamó antes Isabel: «Feliz de ti por haber creído». En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuadra entre los dos únicos pasajes en los que aparece mencionada María como su madre, propios de este Evangelio. Se trata de las bodas de Caná y la muerte del Señor, o sea, el inicio y el final del ministerio público de Jesús. Las bodas de Caná tienen lugar cuando, según lo expresó Jesús, todavía no ha llegado su hora. Sin embargo, y a pedido de María, Jesús realiza su primer signo para que sus discípulos crean en él. María reaparece al llegar la hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, la hora de la glorificación de Jesús, su muerte y resurrección. En la cruz, es Jesús quien llama a su madre, y como en Caná le dice mujer, encomendándole que sea madre del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. Así, María adquiere el valor simbólico de ser la madre de los discípulos de Cristo, figurado en el discípulo amado. Se le llama con el título de mujer, en alusión a la mujer del comienzo del Génesis, Eva, madre de todos los vivientes. Muchos padres de la Iglesia, Justino, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo, Juan Damasceno, señalan al respecto que si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Ahora que comienza una nueva creación, hay una nueva mujer que es la madre de la Iglesia, madre de todos los que viven. Las teologías católica y ortodoxa destacan que, en virtud de esos dos pasajes, son discípulos del Señor aquellos que tal como pide María hacen lo que Él dice, que permanecen al pie de la cruz del crucificado junto a María y los que la reciben como madre propia, al igual que hizo el discípulo a quien Jesús amaba. María después de la ascensión de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 26, María es la única, además de los 11 apóstoles, que se menciona por nombre y que se quedó en el cenáculo, cuando regresaron del Monte de los Olivos. A partir de este momento desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostienen que vuelve a ser representada como la mujer vestida de sol en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 al 6. María en el cristianismo primitivo y en la patrística. Ya en el siglo II, Ireneo de León llamó a María nuestra más eminente abogada, y su figura aparecía representada en las catacumbas de Priscila en Roma. También en el siglo II, se decía de ella, y en ti, hasta el último día, el Señor hará ver la redención por él, concedida a los hijos de Israel, cita sacada del protoevangelio de Santiago. Ignacio de Antioquía, obispo y mártir durante el reinado de Trajano, compuso 7 epístolas dirigidas a Efeso, Magnesia del Meandro, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna. La más importante de todas en relación con este tema es la que envió a la comunidad cristiana de Roma antes de morir entre los años 98 y 110 después de Cristo. De este modo, de las reflexiones sobre lo que dicen de ella en los evangelios, se explicitaron todo tipo de virtudes y cualidades. Sin embargo, otros creen que la devoción a María fue más tardía. Parece que la Iglesia de Roma no celebró ninguna fiesta de la Virgen antes del VII siglo. Dado que esta doctrina no se encuentra, por lo menos de manera explícita, en las versiones más antiguas del Credo de los Apóstoles,
Tal vez no haya razón para que nos sorprendamos de no hallar rasgos claros del cultus de la bienaventurada Virgen durante los primeros siglos de la era cristiana. El título Madre de Dios parece haber surgido del uso devocional, probablemente en Alejandría, en algún tiempo durante el siglo III o el IV. Para fines del siglo IV, la Theotokos se había discutido y establecido firmemente en varias diócesis de la Iglesia, y se afirmó formalmente en el Concilio de Éfeso del año 431. Cabe mencionar que algunos ven en la veneración a María similitudes con la veneración de mujeres en otras culturas paganas. María en las iglesias católica, ortodoxa y copta. Como la doctrina de la Trinidad, considera a Jesús una de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le da a María el título de Theotokos, es decir, Madre de Dios. Isabel había dicho, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Así lo registra el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 45. Aquí el Señor es indudablemente Dios. Por lo tanto, cuando a continuación la llama, la Madre de mi Señor, la referencia es muy clara, la consideraba Madre de Dios. Según la teología católica y ortodoxa, es correcto denominarla de esta forma, pues Jesús unía en una misma persona dos naturalezas, la humana y la divina, y cuando se habla de María como Madre de Dios se refiere a María como Madre de Jesús en toda su persona. La ortodoxia encuentra correcto el referirse a María como hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, y esposa del Espíritu Santo. Su razonamiento lógico es el siguiente: si Jesús es Dios y María es Madre de Jesús, entonces María es Madre de Dios. La encarnación significa que en un instante la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, de naturaleza divina, asumió plenamente la naturaleza humana sin menoscabo de su condición divina al ser concebido milagrosamente en María. Como fue instantánea y esencial, María en ese momento empezó a ser Madre de Jesús, hombre Dios. Para los cristianos, sobre todo en la teología católica, ortodoxa y anglicana, se ponen de manifiesto un conjunto de paradojas marianas, recopiladas por Castan Lacoma, y sólo contempladas en el marco de la fe, pues forman parte del misterio mismo de Dios, que quiso hacerse niño, y depositó en María gracias extraordinarias en orden a su maternidad. En las iglesias ortodoxas y en la Iglesia católica también existe la creencia de la dormición de la Virgen, ya que al considerar que estaba libre del pecado original, no podía morir, pues la muerte es consecuencia de este pecado. Por ello fue algo comúnmente creído por los fieles. En el principio, la comunidad cristiana no tenía ningún recuerdo de la muerte de María. En Jerusalén se encuentra la benedictina abadía de Agia María, o de la Dormición, en cuya cripta se dice descendió María y fue dormida antes de su asunción al cielo, lo cual fue proclamado solemnemente por Pío XII en 1950. Por otro lado, también se cree lo dicho por los padres de la Iglesia, desde Melitón de Sardes en el siglo II después de Cristo, de que María fue coronada en el cielo después de su asunción, basándose esto en el relato del libro del Apocalipsis en el capítulo 12. En la Iglesia católica, la coronación de María es el quinto misterio glorioso del Rosario. Espero que te haya gustado este contenido y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. También me encantaría saber qué piensas sobre este tema, así que déjame tus comentarios. Bendiciones.